Voy a cantar un bonito bolero de... Un corrido muy inventado. En el departamento del Distrito Federal, ¿en qué parte? En la Secretaría de Educación del Distrito. Secretaría de Educación, sí. Y en la Asamblea. ¿Y cómo les ha ido ponerla ahí? Bien, bien. Ahí está Axel. ¿Es su pariente? Claro, sí, mi carnal Axel está es el primer secretario decente de Educación. Nunca hubo una Secretaría de Educación en el DF hasta ahora. Ella es prima de Ebrard. ¿De Marcelo? Se apellida Ebrard también. Angélica Rodríguez. Está bien. La vamos a mandar para allá. ¿Sí? Chamba allá. No, las chambas en el DF no te convienen, no pagan bien. Por amor a la... Con la cuestión esta de la virtud republicana, no ganamos dinero. El terreno de las ideas, ¿no? ¿Perdón? Ahí sí ganan El terreno, sí, ahí podemos hacer cosas, sí, eso sí. Por primera vez en mucho tiempo tenemos un gobierno que escucha, ¿no? Y eso es bueno. Y eso es bueno. Bien, algo, como dicen en la Cámara de Diputados, algún tema que tratar, algún pendiente que quieran satisfacer, alguna duda que les haya quedado de las clases anteriores. Yo más o menos sé por Montano qué fue lo que vieron. Lo que yo quiero presentar es una pregunta a la cual por supuesto que no tengo respuesta, que es si Foucault es el último de los clásicos o el primero de los modernos. Entonces, jugar un poco con esas cosas y hacer alguna comparación con un autor que habitualmente no es tratado y por los críticos, por los analistas de Foucault, que le atribuyen la herencia de un sector de la Escuela de Frankfurt, algunos, de Nietzsche, otros, que yo no lo encuentro muy bien por dónde, pero bueno, ahí está. Sino que lo voy a comparar con Weber, con Max Weber. Sí. No comparar, no, establecer ciertos puntos de relación, digamos. Y quizá sí, está pasando mucho. Y quizás el punto más importante en el que podríamos preguntarnos si Foucault responde a la tradición clásica, a diferencia de los modernos, pues, ¿no? Donde hay una ruptura, etc. Si pertenece a la tradición clásica a la cual adscribirían los papás de la sociología moderna o de las teorías sociales modernas, Malinowski en el campo de la antropología y del estructuralismo, que es el creador del estructuralismo como sistema de análisis, de Durkheim, que es el papá de alguna manera de ciertas concepciones sobre el método. Y siempre había quedado de lado, por lo menos yo muy pocas veces había leído alguna relación entre Foucault y Weber. Sin embargo, a mí me parece que hay una continuidad. No sé si es una continuidad que nos podría hacer poner
a Foucault como uno de los últimos clásicos o el primero de los modernos, pero hay elementos de continuidad. ¿Y en qué los encuentro? En primer lugar, en la cuestión de las instituciones. Weber es un tipo que hace una aportación significativa no solamente en el campo de la sociología, sino que también es el fundador, de alguna manera, o el que le da sentido a lo que hoy conocemos como ciencias administrativas, o la administración pública. En el tiempo de Weber había 2 o 3 elementos que yo comparto por formación, porque soy casi de la época, no, pero por la herencia sí pertenezco al conocimiento de la tradición sociológica, que suponía que la sociología era una disciplina que estudiaba las instituciones. Y había toda una corriente del pensamiento que iba por ese lado, ¿no? Que es la sociología, es el estudio de las instituciones. Y claro, nosotros nos preguntábamos qué diablos es una institución, y una institución es desde un matrimonio. Una pareja no es una institución, tiene que haber un régimen jurídico en el medio, ¿no? Una pareja no es una institución, pero un matrimonio sí es una institución, ¿no? Entonces puede estudiar desde la unidad mínima de análisis, que es otra tradición sociológica muy antigua, que la mínima unidad de análisis, discúlpenme la reiteración, de la sociología es el grupo, ¿no? Son las relaciones que se establecen entre 2 o más personas, ¿no? Y cuando esas relaciones que se establecen entre 2 o más personas están normativizadas por un estatuto jurídico, cualquiera que sea, dejan de ser relaciones personales para ser relaciones institucionales. Entonces, cuando uno se casa, independientemente de la tontería que hace al casarse, le agrega a la relación de pareja un estatuto jurídico con el cual se adhiere o no se adhiere, pero muchas veces se hace inconsciente. Somos tan inconscientes que lo hacemos inconscientemente sin saber que constituimos una institución. Entonces en Weber aparece esta idea de que la sociología es la ciencia que estudia las instituciones, y también él es subsidiario de esta idea. Acuérdense que Weber escribe hasta 1920 y algo, 21 creo que cuando muere. No, estoy diciendo tontería, me estoy equivocando con la fecha de la muerte de Jürgen, hasta 30 y algo, porque él pertenece a colabora con la República del Weimar, ¿no? Antes del surgimiento del nazismo. Y Weber de alguna manera es subsidiario de esta idea clásica del siglo XIX, de que la sociología estudia las instituciones, y dentro de las instituciones la mínima unidad de análisis sería las relaciones entre dos personas. ¿Cuál es la novedad que tenemos hoy en día, en las cuales algunos de nosotros, por ser de nuestra generación, o de mi generación, para ser específico, hemos producido un cambio bastante importante en la teoría sociológica? La innovación es que todavía andamos a la búsqueda, yo creo que ya tenemos el caminito hecho, de una sociología del sujeto. Es decir, ya no de las relaciones entre sujetos, sino una sociología del sujeto.
en estas relaciones que se mantienen con los demás, que son relaciones culturales o de intersubjetividad, como se dice ahorita, ¿no? Y que de alguna manera yo encuentro en Foucault, en muchos de sus análisis, precisamente esta cuestión, esta búsqueda no explícita de una interpretación, ya sea clínica, ya sea epistemológica, ya sea filosófica, ya sea sociológica, de una interpretación sobre las características, las peculiaridades del sujeto. Yo creo, digo yo creo porque para hacerme responsable de lo que digo, ¿no? Yo creo que en Foucault encontramos los elementos teórico-metodológicos, sobre todo, como para transferir, como para cambiar la óptica del análisis de la conducta de los sujetos desde lo privado y desde lo público, es decir, desde las instituciones y de su propia vida individual, de su propia vida privada. Esto tiene mucho que ver con los estudios de clínica, ¿no? El estudio de clínica, al igual que Freud, como buen psicoanalista que es, Foucault no puede desligarse del conocimiento a través de esta mirada que él llamó la mirada clínica sobre las particularidades de un sujeto, pero sabe que ese sujeto, ya sea sano o ya sea enfermo, esa categoría que no sabemos qué diablos es, pertenece a dos campos institucionales distintos. Uno que son para Foucault, que serían estos espacios de exclusión, los hospitales, es el tema que a él le preocupa, pero nosotros lo hemos extendido, ¿no? A partir de Foucault hemos dicho que no solamente los hospitales son centros de exclusión, sino que también lo es el ejército, sino que también lo es la fábrica. Y también, para los que les interesa la sociología de la educación, también lo es las escuelas. Las escuelas son espacios de exclusión, ¿verdad? Se excluye al grupo del resto del mundo. Entonces, esta idea que apunta tanto al sujeto como a las instituciones tiene sin duda como fundamento, a mi juicio por lo menos, salvo que Foucault opine lo contrario, yo tuve la oportunidad de conocerlo a Foucault, platicamos varias veces. Yo creo que tiene como fundamento la obra de Freud. Así que posiblemente Foucault sea mucho más freudiano de lo que a veces nos imaginamos. Sobre todo en las últimas obras de Freud, las menos psicoanalíticas de ellas, aquellas del estudio sobre las masas, aquellas del estudio sobre los tabúes, etc. En el cual advierte de que el psicoanálisis requiere tomar en consideración ¿qué cosa? El modo en que los sujetos conviven en una cultura, lo que hoy llamaríamos intersubjetividades. Y le cambiamos el nombre a una cosa que ya existía. Y estas intersubjetividades, por supuesto, si bien podemos intersubjetivizarnos con diversos sujetos y sujetas, pero generalmente en el medio hay un referente cultural, que es el lenguaje, ¿no? Es decir, es mucho más simple para nosotros. Ay, te agradezco mucho, corazón. Fíjate, ya me estaba muriendo de sed, pero si me movía los chicos me iban a regañar, entonces, ¿perdón? Salía fuera de enfoque. Te agradezco mucho.
intersubjetividad. Es este lenguaje no expreso que va implícito en cuestiones de relación y todo eso, o sea, independientemente del que se habla, es la afinidad de la relación. Claro, sí, independientemente de lo que sea la afinidad, la cercanía de la relación. Cada sociedad, esto lo hemos heredado, y lo heredó Foucault también de las obras de la Escuela de Frankfurt, de Adorno, Horkheimer, hasta Habermas, ¿no? Que hay quienes dicen que Habermas pertenece a la Escuela de Frankfurt, yo no sé, para mí no, pero bueno, hay quien dice que sí. De que la única forma de expresión de la condición humana es en el campo de las culturas. El Kulturkampf, como decía Adorno, ¿no? El campo de la cultura, que es el que nos otorga una serie de particularidades, que sin dejar de ser particularidades individuales, también son particularidades colectivas, que es lo que hoy llamaríamos identidades locales o identidades nacionales. Es muy difícil, al menos a mí como hombre dedicado al estudio de la educación, encontrar una identidad nacional. Lo que yo encuentro son identidades locales, identidades regionales. Por eso siempre decimos en estas oportunidades que cualquier reforma educativa tiene que ser una reforma que tome en consideración precisamente estas peculiaridades locales. Disculpe, doctor, y en una ciudad como es Ciudad Juárez, donde pues muchos somos juarenses, pero ha estado inundado de gente de otros estados, entonces se vuelve... Pues nosotros tenemos 20 millones de personas entre el DF y los 11 municipios circunvecinos del Estado de México. Somos casi 30 millones, de los cuales si encontramos 6 chilangos es mucho. Pues realmente son ciudades de aluvión, ¿no? Son ciudades de gran de llegadas masivas de inmigrantes. Y bueno, eso es lo que tenemos que reconocer. El migrante de Oaxaca, que llegan muchísimo. Yo ponía ayer el ejemplo, que es un ejemplo que tengo muy claro porque acabo de ver la información recientemente. En Iztapalapa hay 500.000 oaxaqueños, mientras que en la ciudad de Oaxaca hay 360.000 oaxaqueños. Es decir, tenemos más oaxaqueños en Iztapalapa que en la ciudad de Oaxaca, ¿no? Y que cada uno de ellos llega con sus propias particularidades. Hay uno que a mí me encanta, por ejemplo, el culto a la Santa Muerte, que en México no existía hasta que llegaron estos grupos étnicos novedosos que trajeron estos cultos distintos que ya se integraron. Así como Malverde se incorporó en Sinaloa a ser el santo de los delincuentes, la Santa Muerte y Malverde es ahora el culto de este sector delincuencial que es gigantesco, sobre todo en el gobierno federal, pero no, en todas partes. De delincuentes, ¿no? Sí, perdón. Entonces eso da identidades que antes no teníamos y ahora sí son nuestras, ¿no? Y a pesar de todas esas diversidades, de esas muchas peculiaridades, de esa gran diversidad que existe en cuanto a formas de ser, de pensar que llegan a determinados lugares, ¿puede lograrse una identidad local? No, sí, identidades locales sí pueden darse, pero son puntuales. Son puntuales. Por ejemplo, digamos, usted no sé si hay alguien que conozca el DF. Yo no conozco tan bien geográfico, conozco muy bien Juárez, pero no ubico las colonias, no les conozco el nombre a las colonias. Voy a usar el de la Ciudad de México.
tú no puedes educar de la misma manera a los chicos de Coyoacán que a los chicos de Milpalta. Unos son urbanos, rodeados de un mundo medio hipioso, lleno de charme, de buen gusto, de pachangas, cultas, etcétera, y los otros viviendo en condiciones rurales muy semejantes a las cuales se puede vivir en las partes más pobres de México, que hay muchas, ¿no? Entonces, del centro de Coyoacán, yo vivo en Coyoacán, pero desde el centro de Coyoacán a mi casa son unas 15 minutos en carro. Del centro de Coyoacán a Milpalta se hacen 25 minutos en carro, y tienes dos universos educativos totalmente distintos. Sí, soy claro. Y Xochimilco es distinto a Milpalta, y los 9 pueblos de Tlalpan son distintos a los de Cuajimalpa, que está al ladito, y son distintos a la delegación Gustavo Amadero, que es una delegación que tiene menos habitantes que los habitantes que la habitan. ¿Por qué? Porque ahí están todas las oficinas, todos los centros comerciales, entonces creo que es muy pequeña, creo que tiene 200, 300 mil habitantes, pero de día hay 1,5 millones de gente que están en las grandes tiendas, en las grandes empresas, etcétera, donde nos encontramos con fenómenos educativos muy curiosos. Por ejemplo, que en Tlalpan, que es una de las delegaciones que más conozco, la exclusión educativa se ve claramente de manera geográfica por la ubicación de las escuelas. Como son zonas pobres, entonces les correspondieron pocas escuelas mal puestas y feas y lejos de todo. Y en cambio lo que sobra en la Gustavo Amadero son escuelas que ya no va gente porque ya no hay chicos. Entonces tenemos escuelas casi vacías, ¿no?, que estamos pensando en transformar en otra cosa, porque ya no y tampoco puede transmigrar a la gente de Milpalta a la Gustavo Amadero para que nutra esas escuelas, ¿no? Es un lugar donde nunca falta el agua, donde el drenaje está terminado desde hace muchísimo tiempo y bien terminado, con todos los servicios urbanos en funcionamiento, mientras que en otros lugares estamos subiendo el agua en pipas porque no hay bombas que aguanten la subida hasta la cuota 3,000 y pico, que es la de ciertos lugares del Distrito Federal, ¿verdad? Bien, esto para decirle que yo no creo en esta noción de identidades nacionales, y mucho menos en identidades que no reconozcan estas intersubjetividades. Y hay, por suerte, esa es nuestra riqueza cultural, hay niveles de intersubjetividad que reúnen a ciertos grupos más con otros que son ajenos que a los propios. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Los 500 y feria de 1,000 oaxaqueños que tenemos en Iztapalapa están más unidos a Oaxaca que al DF. Sí, soy claro. Y es esta migración hormiga que llega el hijo menor y que encuentra chamba y se trae a su jefe, que encuentra chamba y se trae al otro hermano, y encuentra chamba hasta que traen a la mamá y a la tía y se van creando este tipo de, redes familiares. Este tipo de redes familiares, que no son las redes familiares que uno podría pensar que son clásicas de una ciudad moderna. Por el contrario, son redes premodernas. En México somos premodernos precisamente porque una de las formas de la familia predominante son las familias extensas, lo que los sociólogos definimos, que nos gusta definir todo, absolutamente todo. Hablamos de 2 o más generaciones que viven bajo un mismo techo, ¿no?
a diferencia de la familia nuclear, que es la familia nueva, que puede ser una familia de un solo padre y un hijo, o una madre y sola con un hijo, o una pareja de lesbianas, o una pareja homosexuales con hijos o sin hijos, propios o adoptados, que esas son las formas de la vida moderna, en concepción moderna europea, ¿no? Nosotros somos premodernos, ¿no? Entre eso y otras cosas más, ¿no? Además, con 50 millones de pobres no se puede ser moderno. ¿Perdón? Modernos al estilo pobre. Sí, no, pero eso se llama premodernidad. No cumplimos las tareas ni siquiera del siglo XIX. Entonces, ¿con qué es lo que yo me encuentro? Con que estas ideas de identidad y de intersubjetividad hoy en día no significan relaciones típicas cara a cara, sino que tienen que ver con relaciones de orden cultural. Pero por ejemplo aquí cuando usted habla de los programas de educación que carecen de identidad, bueno, yo pienso que hay ciertos programas educativos que tienen que conservar la esencia, ¿no? A nivel nacional, pudiésemos decir, ¿no? ¿Cuáles? Pues los programas dentro de la educación, lo que tienen, ¿pero cuál es la esencia? Lo que deben de, por ejemplo, los contenidos que hasta cierto punto deben de conocer los alumnos, no sé, a nivel preparatoria o a nivel universidad. No, yo no sé lo que son esas cosas. Se lo juro que no lo sé, como especialista en educación no sé. Y luego, hay ciertos lineamientos generales en cuestiones educativas o que supuestamente se deben de cubrir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un conocimiento básico. No. Es un conocimiento burocratizado. Es que la SEP impone determinado tipo de conocimiento. Porque un joven adolescente de Juárez no es lo mismo que un joven adolescente de Tabasco. ¿Eso por qué le vas a enseñar lo mismo? No, pero por ejemplo, yo digo, vamos a decir, un programa de matemáticas, ¿no? Sí. Ok. Vamos a decir, los de secundaria o preparatoria, no sé, deben de conocer, no sé, determinados contenidos de matemáticas. No, ahí está claro. Las matemáticas no se aprenden ni en secundaria ni en preparatoria. Se aprenden igual que el lenguaje, igual que la escritura, igual que la lectura, se aprenden en primaria. Y hay infinidad de maneras de aprenderlo. Nosotros vamos a tener un foro ahora sobre cuestiones educativas donde hay un jefe de un equipo de matemáticos, el doctor García Gómez, doctor en matemáticas por una universidad canadiense, que él mismo dice que sufrió el shock intelectual de que siendo joven, muchachito, se encontró con los libros de matemáticas que no entendía las fórmulas y los números, a pesar de que es doctor en matemáticas, y logró superar ese shock. Y en lugar de persistir como los viejos matemáticos que diciendo te sientas hasta que entiendas la suma, estos están presentando un programa que van a presentar todo un día en este foro que vamos a hacer, de aprender matemáticas a través de la literatura. ¿Qué fue lo que dijiste? Entonces, ¿cuáles son los contenidos? ¿Qué fue lo que ¿Todo el mundo tiene que aprender lo mismo? No, ese es un signo de dominación del siglo XIX. Hoy en día sabemos que somos heterogéneos y sabemos que los chicos de Veracruz tienen que aprender necesariamente cosas distintas que los chicos de Chihuahua o de Sinaloa. ¿Por qué? Porque los ámbitos son distintos. Y uno de los grandes fracasos de estas escuelas homogenizadoras es, disculpen por reiterarlo, pero aquí vivimos ese drama, son los 600 y feria de 1000 jóvenes que se están yendo anualmente porque las escuelas no logran fijarlos en sus propios lugares de origen. ¿Por qué? Porque les enseñan cosas que les vale sombrilla. Entonces, ¿cuáles son? No hay. Cada grupo requiere de un estudio de campo específico
hecho por especialistas de manera multidisciplinaria que puede decir, este grupo requiere saber este y este tipo de cosas. Una cosa es enseñarles matemáticas a los chicos de Coyoacán, donde el pensamiento abstracto es cotidiano, y otra cosa es enseñarles matemáticas a los chicos de Milpalta. A los chicos de Milpalta les puedes enseñar matemáticas, eso es lo que dicen nuestros compañeros matemáticos, llevándolo a la milpa. Y en lugar de aprender a contar frente al idiota del maestro que le pone 1 más 1 es igual a 2, a ver, dime, ¿esto qué es un nopal? ¿Y esto qué son 2 nopales? Entonces 1 y 1, que sí son 2 nopales, ¿no? ¿Y cómo se llama esto? Se llama milpa, sí, es un montón de nopales, ¿no? A ver, ¿cuántas hojas tiene? Sí, se puede aprender de esa manera. Sí. Lo mismo que la enseñanza. Pero aquí es la metodología. O sea, lo que usted está diciendo es la forma de enseñar. Claro, por ejemplo. Claro, por supuesto. Pero aquí en la cuestión de los contenidos, pues serían los mismos. No, son los mismos. Nada más los contenidos son los que definen la estructura curricular, no al revés, no la currícula define los contenidos. Fíjense, nuestra educación primaria está tan por los suelos, disculpen que nos fuimos de Foucault a esto, pero ya volveremos, está tan por los suelos que todavía le seguimos enseñando historia a los niños de primaria. ¿Sabe qué? Comprobado por psiquiatras, psicoanalistas, psicólogos, neurólogos y especialistas en la química del cerebro, los chicos desde pequeñitos hasta los 12, 13 años viven un eterno presente. Entonces, si nosotros le decimos los dinosaurios murieron hace 60 millones de años, a ellos no le dice absolutamente nada. Y si le dicen, Colón llegó en 1492, no le dice absolutamente nada. Y le dice que a Zapata llegó a la Ciudad de México, cuando fue en el 12, ¿no? En 1912, no le dice absolutamente nada porque no tiene noción de tiempo. Eso sí. Y nosotros queremos enseñar la historia patria, que la noche del 15 de septiembre, que es el 15 de 1810, ¿cuándo es eso? O el cura, y un cura, ¿qué tiene que ver si acá el cura es pederasta, no? En mi barrio es pederasta. El curita, y además no tiene campana, ¿no? Entonces, claro, digamos, ojo, que no son los currículum los que definen los contenidos, sino que son los contenidos los que definen la forma curricular de enseñar. O sea, lo que tú estás diciendo es la distinción entre lo normal y lo patológico, que es absolutamente Foucaultiano. ¿Qué es lo normal? Aquello que hace la mayoría, pero ¿qué es? Eso es una abstracción estadística. Eso quiere decir que los huicholes no tienen que aprender a sumar o a restar o no tienen por qué conocer el universo. En este caso lo patológico entonces sería la imposición por establecerse un cierto tipo de contenido. Claro, que no sería patología, sino en este caso sería dominación. Por eso yo quería hacer la relación con Weber. Es decir, en Weber, ¿qué es lo que nos encontramos? Que Foucault lo retoma, para volver a nuestras cosas. Bueno, pero tiene razón la maestra Tere cuando dice, hay verdades universales. No, eso es falso. 2 líneas paralelas a una tercera. En lógica bivalente sí, pero hay un montón de grupos étnicos multivalentes donde las paralelas se juntan o se van y... No. O 1 más 1 igual a 2. Tampoco, en lógicas bivalentes. Eso lo demostró Malinowski hace muchísimo tiempo en los argonautas del Pacífico Sur, donde se encontraron los ingleses de repente con lógicas polivalentes, ¿no? O que se encuentra todavía en ciertos grupos étnicos como ser los esquimales. Los esquimales tienen 16 maneras distintas de denominar al hielo según las condiciones que ellos pueden observar, y su lógica no es la lógica que utilizó Aristóteles.
Bueno, pero serían grupos minoritarios. Sí, son grupos minoritarios, sin ninguna duda, pero todos somos grupos minoritarios. Ahí está la importancia de Foucault. Pero, refiriéndome a que los contenidos, hay contenidos mínimos que son axiomas. Sí, perfecto. Hay contenidos mínimos que son axiomas. Los niños en primaria tienen que aprender a leer y a escribir. Yo recibo estudiantes de doctorado que no le pegan entre sujeto, verbo y predicado. Algo pasa. Yo los recibo. Y la concordancia de género y número no se les dio. Por cierto, una pregunta anecdótica sobre eso. Dijiste sujetos y sujetas. Es una bronca. No, yo lo hago repitiendo el niños y niñas de Fox. Lo uso para todo. Es que ya iba a usarlo yo. Sí, hay gente que nació en Puebla o pueblo, por ejemplo. Puebla y pueblo, ¿no? Es una estupidez mía nomás. Un chiste que me quedó todavía a mis alumnos de licenciatura, digo, chiquillos y chiquillas. No, pero por eso, entonces algo pasa, ¿no? Los contenidos mínimos son esos. Yo tengo alumnos de licenciatura y de doctorado que no se saben expresar y que no saben leer. No saben leer, y muchos de mis alumnos de doctorado no saben leer, se quedaron con la frase, no saben lo que es el metatexto. Y eso se tendría que aprender en primaria. Tú le das haz un ensayo con alumnos que escriban una página coherentemente, sin faltas de ortografía. Eso se aprende en la primaria, querido. Eso se aprende en la primaria. Esas son las cuestiones universales. Sin faltas de ortografía, con concordancia sujeto, verbo, complemento, predicado, y con concordancia de género y número. A ver quiénes. Y eso se tendría que saber saliendo de sexto grado. Los chicos no saben leer. Y no saben leer no solamente porque son incapaces de pescar el metatexto, es decir, lo que significa o lo que a ellos les representa la oración, la formulación, etcétera, sino que no saben leer porque jamás les enseñaron a leer en voz alta. Entonces no saben la diferencia que hay entre una coma, un punto y coma, punto y aparte. O sea, hacen pausas arbitrarias y el lenguaje no es así. Una coma tiene un tipo de pausa, un punto aparte tiene otro tipo de pausa, un punto final tiene otro tipo. A lo mejor los estamos revisando ahora de acuerdo a nuestro método, ¿no? Ellos utilizan otra forma de comunicarse ya. No, es que la comunicación, la comunicación es una sola, y tiene que haber competencia lingüística, se llama esto. Se llama competencia lingüística. Si yo me pongo a darles ahora la clase a ustedes en rumano y sigo hablando perfectamente como hasta ahora, no van a entender nada. ¿No? ¿Por qué? Porque no hay capacidad de decodificar lo que yo voy a decir. Eso se llama competencia lingüística. Competencia lingüística es cuando tienes la capacidad como para decodificar un mensaje. Entonces, estos niños, que el otro día una maestra de el Colegio de México demostró que en las telenovelas, que son el centro culturalizador por excelencia, hay una utilización promedio de 200 palabras. Y los chicos usan menos, entonces por eso no, pues sí, güey, ¿no? Entonces, ¿eso qué es? Eso no es comunicación. No hay competencia lingüística alguna. Eso puede significar cualquier cosa. Entonces no se puede confundir aquello que tiene sentido en un ámbito cultural específico de aquello que no tiene sentido, sencillamente.
Si no es mezclarle demasiado el agua a los camotes. Y eso supuestamente se tendría que saber en primaria. Y yo he escuchado, yendo en el metro, cuando tengo que ir al centro y voy en el transporte público, y me sale más rápido que ir en carro, cuando encuentro rarísimamente papás o mamás que le leen a los niños las historietas, dice, ¿qué está leyendo este señor? Porque no hacen las pausas correctas, no pronuncian correctamente, no manejan el lenguaje escrito tal como está escrito. A lo mejor ese tipo de situaciones, por ejemplo, les ha tocado o les haya tocado al no comprender, por ejemplo, en el caso de la concordancia numérica, al no comprender que existe un 1 más 1, por ejemplo, entonces automáticamente pues tampoco lo van a identificar. Claro. Ya cuando aprendieron a leer, Claro. pues ya después pues... Claro. Pero sí saben textear. No saben textear. Es una forma de comunicación. ¿Saben No, qué? chatear o mandar las cuestiones de texto. No, ese es un lenguaje técnico. Por eso. Pero Es un lenguaje trabajo. técnico, pero que no tiene absolutamente nada que ver con las regulaciones del lenguaje. No se puede hablar así. Pero nosotros Yo puedo decir te cum, decir te quiero mucho, Sí. cuchi cuchi. Mañana, ¿no? Sí, pues, no, cabrón, sí, güey, ¿no? Bueno, así hablan, ¿no? Bueno, ¿y eso qué significa, no? Y ojo, estamos en instituciones educativas. No estamos en cárceles. Volviendo a lo nuestro, las instituciones. Las instituciones, ¿qué son en última instancia? Un conjunto de normas. ¿Qué es lo que hace? Esa definición de Weber. ¿Qué es lo que hace Foucault? Tratar de buscar la norma que está detrás de la institución, que le otorga legalidad o ilegalidad a la institución. Y las normas pueden ser explícitas o implícitas. O explícitas o implícitas. Las que son explícitas son aquellas que son jurídicamente estatuidas. Pero pueden ser más fuertes las implícitas, ¿no? Por ejemplo, en el terreno de las leyes, eso lo sabemos desde los romanos, ¿no? Los romanos, el derecho se hace consuetudinariamente, es decir, por costumbre. Lo que es costumbre es legal. Es legal, perdón. Nosotros lo que hacemos es que por costumbre cometemos ilegalidades, ¿no? Es decir, que en el terreno sociológico lo que actuamos es en la anomia, que es lo que de alguna manera estudia Foucault, no bajo la perspectiva de Durkheim, de la anomia, que es la búsqueda. ¿Qué es la anomia? Todo el mundo dice la falta de normas. No, no es eso. Es la búsqueda de un fin legítimo por vías no legítimas. ¿Sí soy claro? ¿Eso sería anomia? Eso es anomia para Durkheim. Sí. No la falta de normas. No. Es la conquista, el acceder a algo legítimo por vías ilegítimas. Como la Revolución Mexicana. No, o como, mira, mucho más fácil. Si viene un carro, lo pasas por el lado contrario para ubicarte adelante, eso es un acto anómico. ¿Sí? A ver, ¿cómo? Te estacionas en anómico. Te estacionas en doble fila, es un acto anómico. Pero porque es El fin es legítimo que tú quedes enfrente del banco, ¿no? Pero es ilegítimo que lo hagas, ¿no? Porque estás partiéndole la mandarina a 500,000 tipos que están atrás esperando, tocándote el claxon, ¿no? Pero ahí sería ilegal, algo ¿no? ilegal. Perdón, no, en primer lugar es anómico. ¿Qué Y en pasa segundo lugar, es ilegal porque no es la costumbre. Y si llega el tránsito, en ese momento se convierte. Se convierte ya en una cuestión absolutamente ilegal, que lo es. Lo es. Pero nosotros siempre tendemos a la
violación a la norma. Sí. Por eso Foucault dice que cuando hay poder hay resistencia. En O sea, los romanos eran mucho más claros. Que lo legal es aquello que la gente hace. Pero los romanos, que eran mucho más inteligentes que nosotros, sabían que las costumbres cambian y que no hay valores universales ni principios universales. Entonces, cuando la gente deja de cumplir esa norma, ¿saben qué? Se cambia la ley. Eso se llama desuetud. Hay derecho consuetudinario, que es el derecho por la costumbre, y el derecho desuetudinario, que es cuando ya la gente no lo utiliza, por lo tanto hay que cambiar la norma. Si eso los aprendieran nuestros funcionarios de la SEP, se darían cuenta rápidamente que el único momento interesante para un estudiante es el recreo, ¿no? ¿Te gusta la escuela? Sí, jugamos mucho, salimos al recreo. ¿Perdón? ¿Te gusta la escuela? Sí, jugamos mucho, salimos al recreo. Ahorita mencionaste que Foucault busca las normas de las instituciones para ver la legalidad. Claro, yo decía, Foucault sabe, quizás por Weber, o como Weber, que las instituciones son regulaciones, son conjunto de normas. Normas de cualquier tipo. Una pregunta, ¿el acto de dominación puede ser Ahora, legal y legítimo? Sí, ahora vamos a eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Foucault? Tratar de desmontar cuáles son los mecanismos a través de los cuales la institución adquiere determinado tipo de capacidad de dominio. El famoso caso de los hospitales, ¿no? Tú llegas a un hospital, te quitan, te dejan en calzones, ni siquiera en calzones, te ponen la bata esa y tu cuerpo ya no te pertenece. Los médicos se hacen cargo de ti, te hacen y deshacen, te pinchan, te sacan, te ponen, te inyectan, te nutren. Hay una pérdida absoluta de la condición humana y una transformación en objeto gracias a la institución hospitalaria. Si a ti te hicieran fuera de una institución hospitalaria eso, tendrías... A mí viene una enferma con una jeringa así, le doy un derechazo por más que sea mujer y que yo sea absolutamente contrario a la violencia y a cualquier maltrato de género, pero a mí no llega, ¿no? Pero en una condición de hospitalaria pueden llegar, darte vueltas. ¿Y por qué no? ¿Perdón? ¿Y ahí por qué no? No, porque la misma institución no te lo permite. Esos son los mecanismos que devela Foucault. Esos son los mecanismos que devela Foucault. Entonces, ¿cómo está el asunto de la dominación? Y aquí volvemos a Weber, y donde yo creo que es más weberiano, Foucault. Por eso digo, me hago esta pregunta si es el último de los clásicos, o el primero de los modernos. Yo no sé si se acuerdan de este texto tan bonito a mi juicio sobre Edipo, ¿no? La conferencia, el conjunto de conferencias sobre Edipo que da Foucault. Bueno, no importa. Bueno, pero una de sus preocupaciones es la legalidad. La legalidad. ¿Y qué es lo legal? Lo legal es lo que se ajusta a la norma. Y las normas son distintas en distintas instituciones. No es lo mismo la norma hospitalaria que la norma de la fábrica, o la norma del ejército, o la norma de la escuela, o la norma de la policía, o cualquier centro de estos de exclusión, del manicomio, digamos, ¿no? El problema está en la legalidad
¿Y de dónde nace? ¿De dónde nace la legalidad? La legalidad nace del consenso. Sin consenso no hay legalidad. Es legal aquello en lo cual todos estamos de acuerdo en hacer algo. Pero es imposible, ¿no? No, espérense que para ahí vamos y vamos a caer en... Acéptenlo así por ahora, o si quieren no lo acepten así. No, lo que pasa es que nosotros, aquí en México, no tenemos república, no tenemos Estado, no tenemos pacto. En México se rompió el pacto social y se rompió esa noción de legitimidad, ilegitimidad, consenso o no consenso. Ahora, ve y tira papelitos aquí al lado. Vas a saber cómo te llegan 14 patrullas y te dan de patadas hasta que se le gastan las botas. ¿Por qué? Porque hay un pacto social que dice, en este lugar no se tiran papelitos en la calle. ¿Sí soy claro? Y eso es legal en la medida en que todo el mundo acepta que no se tiren papelitos en la calle. Esto es muy interesante porque nuestros paisanos, que son unos cochinos de este lado, pasan del otro lado y se comportan como quinceañeras que no quieren ensuciarse el vestido, ¿no? Es decir, que el asunto interesante está en ¿dónde? En primer lugar, ¿dónde está el problema? Detrás de la violencia, detrás del ejercicio ilegal, etcétera, etcétera. En la impunidad. Y la impunidad existe porque no hay república, no hay pacto social. En el DF, es el dato que tengo en la cabeza, en el DF caen a los tribunales federales, a los tribunales de justicia, el 0,2% de los delitos cometidos. Es decir, que el 99,8% de los delitos cometidos quedan impunes.